Una nación es mucho más que un país. Se trata de un grupo social que se identifica por su pasado, por sus aspiraciones, por su lenguaje, por su cultura, por sus costumbres. Pues la nuestra, la nación mexicana, venía fraguándose ya al final del siglo XVIII y en el inicio del siglo XIX. Por eso no resultó difícil iniciar un movimiento independentista, aquel que empieza el 16 de septiembre de 1810 y que tiene una época muy fuerte en la que no solo hay éxitos en la guerra, sino se expiden documentos que sintetizan, que condensan la aspiración de un pueblo ávido de ser libre. No obstante, viene a menos después de la muerte del fusilamiento de José María Morelos, y el movimiento insurgente se va prácticamente al sur del país, encabezado, entre otros, por un gran patriota, por Vicente Guerrero. Nunca dejó este hombre bien recordado de mantener los ideales y las reivindicaciones de la insurgencia. Sin embargo, como los grandes hitos de la historia que no son casuales, no son lineales, no son sencillos, un problema al que se enfrenta Fernando VII, el monarca en la península, lo obliga a reconocer de nueva cuenta la Constitución de Cádiz, una de cuyas normas fundamentales es reconocer que la soberanía radica en el pueblo. Esto no gusta a un sector importante de la población del Reino de la Nueva España, a los criollos, a los del alto clero, a militares importantes, y piensan convenientemente en la independencia, pero por razones distintas de las de los insurgentes. ¿Por qué no gobernar esta fracción de América ellos mismos sin tributar, sin llevar la riqueza y los recursos a la península, sino que se queden aquí? Es así que con audacia, con pragmatismo, Agustín de Iturbide, encargado de esta tarea por el grupo al que representaba, del que formaba parte, busca contacto con Vicente Guerrero y se pacta, grosso modo, la independencia, arguyendo que los dos pretendían centralmente lo mismo, que fuera la reivindicación de un pueblo y la desvinculación de España. Y como en la historia ordinaria suele dividirse a los personajes en buenos y malos, a cada quien esa historia elemental le da su lugar sin que sea del todo cierta, válida, sustentable. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos lo son del todo. De suerte que teniendo méritos y deméritos, lo cierto es que hace 200 años entra el ejército trigarante y al día siguiente se firma el acta de independencia, llamo su atención, del Imperio Mexicano. Es decir, Agustín de Iturbide, habilidoso, hace, diríamos, que las fuerzas vivas y que una buena parte del Congreso lo invista emperador. Pero poco le duró el gusto, menos de un año, porque no solo abdica, sino meses después pretende regresar al país y pierde la vida. Y bueno, inicia un movimiento en el que el debate consistía, ya instaurada la república, excluida la monarquía, en ser un estado unitario o centralista o un estado federal que reconociera la fuerza de las provincias, de los nacientes estados federados. Un país que en medio de la precariedad se ve en la necesidad de pedir préstamos al exterior. Un país al que España pretende reconquistar y al que la Santa Sede, muy importante en ese entonces, no le reconoce la independencia. Empieza un periodo de inestabilidad, de dificultades para ponerse de acuerdo, que hoy tenemos no solo que recordar, sino del que tenemos que aprender. Generosidad, sentido de responsabilidad y un profundo patriotismo es lo que en ese momento se necesitó en el original México, en nuestra República Mexicana, y es lo que hoy mismo demandamos.
si ponemos por delante lo que nos une y no lo que nos separa, si dejamos atrás intereses personales o de grupo o incluso partidarios, si dejamos de hacer caso a los intereses de coyuntura y pensar en el mediano y en el largo plazo en este gran país que se llama México, mejor nos irá. Las reivindicaciones de aquel tiempo siguen vigentes: la igualdad, la libertad, la seguridad y por supuesto el derecho a la propiedad. En pocas palabras, la búsqueda incesante de la felicidad. Nos la merecemos.